Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Chismecito Inclusivo. Qué gusto tenerles nuevamente aquí, esperando siempre que hayan visto el episodio anterior, nos dejen sus dudas, sus comentarios. El día de hoy estamos Sally y yo nuevamente aquí para hablarles de un tema súper interesante. Pero antes, Sally, tal vez quieres dar un pequeño resumen de lo que se trató el tema del episodio anterior. Bueno, como ya habrán visto, cuando se vayan publicando el capítulo entre el que estuvimos nosotras, estuvimos con Elena hablando sobre las relaciones amorosas, sobre la monogamia, sobre poliamor, sobre como todas estas estructuras que se nos han puesto aquí en este chipcito que tenemos desde chiquitites, y se va a venir la segunda parte porque quedó como mucha tela para cortar y muchas cosas para opinar y sobre todo como hablar. Entonces estén pendientes a lo que se viene porque vamos a tener segunda parte de eso. Y de ahí tuvimos a nuestros dos compañeros, a Matías y a Francis, hablando sobre la música y el género, que espero que también les haya gustado mucho ese capítulo. Y bueno, esperen los siguientes. Gracias, Sally. El día de hoy, bueno, tenemos un tema súper interesante que está atravesándonos, bueno, nos ha atravesado toda la vida. Ya lo tocamos así como muy subliminalmente en los episodios pasados, pero ahora sí les trajimos el gran episodio. Vamos a hablar sobre los estándares de belleza y cómo han ido evolucionando eh, durante el tiempo. Antes de esto, vamos a contextualizarles un poco de qué son los estándares de belleza. Son esos conjuntos o características físicas que una sociedad considera deseables, es decir, el estándar que considera deseable la sociedad en la época. No son, o sea, a ver, me refiero, no, iba a decir no son impuestos, pero sí son impuestos, pero son cambiables, es decir, lo que ahora consideramos deseable no era igual a lo que se consideraba hace una década. Entonces, en ese sentido, se entiende perfectamente que cambian constantemente dependiendo el tiempo, la generación, los ideales incluso de la generación. Y alguna vez también hablábamos de que todo esto es político y cómo está atravesado políticamente. Y es porque sí, también depende mucho de los contextos políticos en los que se viva en ese momento, en esa etapa de la historia. Entonces, bueno, les vamos a leer un poquito de lo que son las olas del feminismo, porque amigos, amigas, amigues, todo está súper conectado con la política, con el feminismo, con la lucha histórica, la vestimenta, lo que usamos, también como lo habíamos dicho antes, al igual que el arte, es una forma de expresarse e incluso es una forma de protestar. ¿Por qué? Porque lo que usamos, lo que nos ponemos, refleja más allá de quiénes somos y lo que somos, lo que pensamos, lo que consideramos y da un mensaje a la sociedad. Entonces, en ese sentido, Sally, tal vez quieres empezar tú con lo que es la primera ola o quizás Claro. alguna acotación antes de. Eso, como recapitulando un poquito, queríamos comentarles como de dónde salió la idea de hacer este capítulo, y fue que, bueno, mi algoritmo me recomienda mucho estos reels que hablan sobre historia, y hay una youtuber española que habla específicamente sobre moda, arte, y como que le mete ahí el género y el feminismo, que es muy buena, que se llama Blanca, no me acuerdo el apellido, pero es muy buena. Y justo me salió como un reel de ella diciendo que eh, el hecho de que ahorita es como que en este momento del mundo, por así decirlo, de la sociedad, se esté volviendo a poner de moda la extrema delgadez, es solamente la consecuencia de que como mujeres y como activistas estamos haciendo algo bien. Y bueno, ahí viene toda esta idea también
de por qué son los estereotipos, ¿no? De los estándares de belleza, perdón, y también los estereotipos de género. Em, ah, Escuchaba también, y me surgió la idea porque estaba escuchando a Andrea Echeverría de Aterciopelados, la vocalista. Ella estaba hablando en un podcast y decía que en algún momento a ella les dijeron que a las mujeres, por ejemplo, como que en la realeza y estas cosas, como que los corsets son específicamente diseñados para que las mujeres respiremos menos, los tacones están como también diseñados para que vayamos mucho más lento, para que ocupemos menos espacio, para que estemos más cansadas, y todo esto son como estándares de belleza que se nos imponen como para ser más guapas y más atractivas, que eso también es algo súper importante. Todo el tiempo se nos está diciendo durante nuestra vida que tenemos que alcanzar cierta imagen para ser amadas, porque si no conseguimos el amor, vamos a estar incompletas y shalala, shalala. Entonces, como que toda esta idea me surgió como que el hecho de tener este capítulo. Entonces, eso básicamente. Y empezamos con la primera ola del feminismo. Perdóname que te corte antes de... Dime. Creo que también hay que recalcar algo súper importante, y es que la ropa también se usa bajo los contextos sociales. Ujú. Es decir, también depende mucho tu color de piel, tu estándar social, porque lo que usas también es reflejo de eso. Entonces, y ya lo van a entender más adelante con todo de las olas del feminismo y cómo esto va evolucionando y nos sigue atravesando hasta el día de hoy de maneras incluso hasta dolorosas, así Sí. como... Ajá, sí. Ya vamos a hablarle más adelante. Entonces, vamos a hablar de la primera ola del feminismo que se sitúa en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Por allá de los años, de los años 20 más o menos. Les trajimos diapositivas y todo con imágenes para que vayan entendiendo. Entonces, claro, empezamos con la frase de que la belleza, como dijo Sally al inicio, es cultural y también cambia con el tiempo. Como lo que es atractivo en este momento no era atractivo en los años 20, en los años 30, en los años 40, 50, 60, etc, etc. Entonces, como que ahí pueden ver la diferencia, ¿no? Como tenemos a mujeres de los años 40, que obviamente son de una clase alta, y luego tenemos como a Shakira, puse a Shakira en los 2000, y puse al lado a Kim Kardashian y a Hailey Bieber, que son como las mayores exponentes de la belleza actualmente, o sea, como que en este tipo. Entonces vamos con la primera ola. La primera ola, como ya dije, se sitúa en los años, en el siglo XIX y en el siglo XX, y durante esa etapa las mujeres estaban luchando por el voto femenino. O sea, estábamos teniendo acceso a ya tener como esta oportunidad de estar dentro de la política, por así decirlo, y cuando conseguimos ese derecho, la figura o como el estándar de belleza en ese momento, como vemos en las imágenes, eran figuras súper holgadas, como que todas tenían un mismo estilo y siempre teníamos que estar como súper, 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 súper delgaditas. Este, y bueno, las mujeres, como que, como ya dije, luchaban principalmente por los derechos civiles y políticos. eh, y la apariencia como que central de todo era siempre ser respetable, así como que tener las faldas largas, ahí se ve como las faldas largas, holgadas, ser súper, súper chiquititas y femeninas, que eso también es un estándar que sigue hasta el día de hoy. Entonces, conseguimos el derecho al voto, pero se nos dijo que teníamos que estar flacas y teníamos que vernos respetables. Sally, ¿quiere decir con la segunda Sí, ola? ¿O quieres bueno, decir voy algo? a acotar un poquito antes sobre la primera ola. Hay que entender que aun cuando nosotras luchábamos por el derecho al voto, también se luchaba como por romper esta idea de que la mujer no, y creo que esto es igual muy alarmante, así con esto que está pasando en Estados Unidos, que quieren volver a que solo la mujer, solo un hombre, un representante por familia vote. Es Ujú. lo que sucedía antes de que consigamos el derecho al voto. Entonces, como también es importante que se tenga presente este tipo de cosas, de que si se ha logrado llegar a conseguir derechos políticos, sobre todo como mujeres, es gracias a esta lucha feminista que donde hubieron muchas mujeres muertas. Se me Ujú. va el nombre bastante, o sea, se me va el nombre, pero hay una mujer en específico que murió para ser vista así. Y claro, obviamente todas las mujeres que luchaban para obtener el derecho al voto eran vistas primero como mujeres no deseables, segundo como mujeres
locas, así, y no Ujú. solamente por los hombres, sino por otras mujeres, porque como ya dijo Sally, el estándar de ser respetable era ser mujer de casa, cuidar a tus hijos, y si te tocaba trabajar, era del trabajo a la casa. Hay una película muy buena que les recomiendo que se vean y es Las sufragistas. Mm. Es buenísima, sí, y le van a entender como muy rápido el contexto de la primera ola y todo lo que se sufrió detrás de eso y todo lo que las mujeres perdieron. Entonces, eso así como tener muy presente todas estas cosas también es importante, de que aparte de la forma de vestir, ellas también tenían una forma de actuar y que tenía que ser así, o eran, insisto nuevamente, mujeres primero desagradables para la sociedad, para sus esposos, al punto de que tenían que incluso alejarse de sus familias para poder seguir luchando. Ujú. Entonces, eso así como con la primera ola, y gracias a las mujeres sufragistas que nos dieron derechos políticos, sobre todo el derecho al voto, así, aunque tardó unos añitos más, Ujú, unos siglos más en llegar acá a América Latina, pero fue el comienzo así. Bueno, entonces vamos con... Es esa. Justo. Muy buena, es buenísima, sí, véansela, de verdad. Es Eh, full chistoso porque ahorita, o sea, cada vez que pienso en la palabra de las sufragistas, Ujú. ahorita actualmente como en esta época de querer deslegitimizar a la lucha feminista, siempre está como, es que esas no son maneras, es que están locas y no sé qué. Las Chicos, feministas no me las representan. sufragistas quemaban casas, hacían volanteo, o sea, como que ahorita yo siento que no estamos haciendo nada. O sea, esa Sí, frase de agradezcan que buscamos justicia y no venganza, como es cierto, porque antes era como, antes quemaban casas. Solo les dejo sí, ahí eso, es como que, real. Bueno, pero tampoco crean que no, quemaban cualquier casa, sí. quemaban Quemaban las las casas de casas los de los... funcionarios, de los Ajá. políticos. Y, Creo que esa película lo explica perfectamente ujú, porque dentro de esto, o sea, se iban al parlamento y todo, y oigan, la persecución política que les hacían era chuta, así, locazo. Se metían a sus casas, se metían a sus trabajos, a todos sus lugares, y dentro de ese tiempo era prohibido que las mujeres se agrupen a tener reuniones. Es ujú. más o menos lo que está pasando actualmente en Ecuador. No sé si supiste, pero del decreto que ordenó Novoa recientemente, hace 2 días creo, no hay cómo tener reuniones sociales en grupos grandes y ni siquiera en sus casas, así, porque el decreto estipula que Ajá. pueden los policías militares entrar a tu casa y ver así como, ¿qué estás haciendo? ¡Qué fuerte! Sí, o sea, No, amigos, no. realmente esto está locazo, así, pero en chistecito, así, decíamos así como, ay, ojalá no se crucen cuando estoy limpiando la casa y decirles que pasen a que den limpiando, así, porque Uf. imagínate que entren a tu casa, y no es necesario que tengan orden judicial, o sea, ellos solo pueden decir como, toc toc, permiso, vamos a Vamos entrar a a ver qué están revisar, haciendo. ¡Qué vamos a ver si no están fuerte! planeando quemar la ciudad. Sí, sí, o sea, hay que Pucha, estar no, no. alerta, amiguitos, hay que estar alerta. Y justo lo que dijo Sally, o sea, creo que se escucha mucho justo este desprestigio, deslegitimación a la lucha feminista, pero hay que entender el contexto histórico y yo siento que, o sea, a mí me conflictúa mucho escuchar a muchas mujeres que dicen, no, es que a mí el feminismo no me representa. Ush. Ñaña, así como estás estudiando Claro, ahí gracias al está la... feminismo. Ajá, ves, mira. Ah, claro, es que yo había leído como que solo la parte que decía de que, de nuevo, sorpresa, sorpresa, como nueva ficha de Daniel Noboa, estado No de va a excepción jugar. en la SAE y en el Oro Sí, también, qué en mi provincia, loco. pero no, o sea, no sabía la suspensión de derecho a la inviolabilidad de domicilio permitido a las fuerzas de seguridad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Qué fuerte, la suspensión de derecho de correspondencia permitirá la identificación, análisis, recopilación de información pertinente e indispensable para prevenir o neutralizar amenazas relacionadas con los hechos que motivan esta declaratoria. Wow, O no sea, sabía. Eso me acabo de enterar prácticamente, ahorita. sorpresa, chismecito, Chismecito, chismecito chismecito muy inclusivo. desagradable, así. Pero justo creo que hay que calar eso, compas. O sea, hay que estar muy pendientes, muy atentos a lo que sucede. Y esto no es algo que está sucediendo ahora, es algo que ha pasado históricamente con muchos gobiernos. Y creo que el tema de las sufragistas también se conecta bastante porque, insisto nuevamente, en este punto de la historia, ellas no tenían privacidad. O sea, se considera, ¿no? Que actualmente que nuestros espacios, nuestras viviendas son espacios inviolables. Sin Ujú, embargo, yo me imagino que como ya hay quizás este descontento a nivel nacional, la gente ujú. también está así como, uf, sí, como súper,
quieren quemarlo todo y ojalá lo estén pensando así como de verdad, porque es muy alarmante y bueno, nos estamos desviando del tema, así que volvamos a las olas feministas. Volvamos a la ola feminista. Vamos a situarnos ahorita en la segunda Segunda ola. ola. La segunda ola está en la década de los 60 y 60 y 70. 70. Ujú. Ujú. Ay, aquí surge una crítica muy profunda. Las feministas empiezan a cuestionar por qué el valor de las mujeres parece estar ligado a su apariencia física. Se denunciaba la objetivación femenina, Ujú. la presión por ser jóvenes, la obsesión con la delgadez, la industria cosmética y la moda. A ver, vamos a puntualizar así. ¿Qué es la objetivación femenina? Es decir, que si eres mujer, tienes que sí o sí ser femenina. Como ya había mencionado Sally hace un ratito, el tema de la falda cortita, o sea, pero igual súper recatadita, así como cuidado con salirte mucho de... Ahí está, mire. Claro, O sea, se... es que perdón, en los años 60 y 70, en cambio, justo en esta ola es cuando las mujeres empezamos a pedir estos derechos sexuales y reproductivos. Ujú. Entonces se empieza con la píldora anticonceptiva. Entonces la gente dijo, wow, 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 a ver chicos, ¿qué pasó? Y de nuevo se pone de moda, como están viendo en la diapositiva, como estas figuras súper, súper, súper delgadas y delicadas. Y en especial se puso de moda, que es como la figura más fuerte y por eso lo busqué, es esa modelo llamada Tiwi, no Tiwi, sé cómo se Tiwi, pronuncia, pero es la que está de rosado, Twi, Twiggy. la Twi. Entonces se puso muy de moda y claro, dijeron así como, uy, empezando a hablar de su sexualidad más abierta. No, no, no. Continúo. Ya, entonces, igual como pueden ver, así como el hecho de la feminidad es como los colores, así como blanco, rosita, amarillo, pero o sea, como tonos bajitos, o sea, tampoco llamar mucho la atención. Eso era otra cosa que estaba como súper prohibida, como las mujeres no tenían la posibilidad de llamar la atención, es decir, ustedes no van en esa época, así como no se veía bien visto el hecho de usar colores extravagantes, como muy boom, así. Entonces, ahora también vamos con el tema de la presión de ser jóvenes. Como igual vemos el tema de la delgadez, también está como muy relacionado al ser jóvenes y la piel, o sea, el cuidado de la piel, y esto se conecta también con el tema de la industria cosmética y de la moda, porque ahí nacen como todos estos productos de belleza para rejuvenecerte, para mantenerte joven, para que no te salgan las arrugas y que no sé qué, y que hasta ahora nos siguen atravesando. En ese tiempo no existía el Botox, me imagino que No. todavía no existía el Botox. Entonces, ya, eh, esta idea de no envejezcas. Ujú. O sea, y desde ahí viene como esto de hay que conservarnos jóvenes, delgadas. Y yo he escuchado muchas veces también esto de a ver, si eres delgada, te vas a ver más joven igual. Todo te va a quedar mejor. Todo te va a quedar mejor, te vas a ver mejor. Pero ¿qué pasa en este punto de que se desconecta de muchas cosas? El hecho de que quizás tengas 20 años, el tema de las estrías, de Uy, la celulitis y todo eso, es como, tienes 18 y tienes celulitis, ¿qué te pasa? Así como, ¿qué te pasa? O tienes estrías, es como, a ver, hay que ser conscientes de que las estrías no vienen de si estoy vieja o estoy joven, vienen de todos los procesos y los cambios que tiene el cuerpo, sea la subida de peso, la baja de peso y crecer. muchos otros factores, exacto. O sea, como cuando uno crece, obviamente la piel se estira, hay un montón de procesos biológicos que eventualmente van a hacer que tengamos como celulitis, estrías. Y la celulitis es como un tema muy interesante que estaba hablando hace no mucho con mis amigas. Y es como, creo que a mí me generaba mucho conflicto porque la pielcita de naranja, así como que tener los huequitos en la piel, eso es la celulitis por si no saben. Pero ¿de dónde viene? Los hombres no la tienen por su tejido adiposo, si no estoy mal. Esa es la diferencia de por qué a los hombres no se les marca la celulitis y a las mujeres sí. Ellos, bueno, los hombres tienen así como en forma de rombo y en cambio nosotros tenemos en línea recta que hace que la grasa de la piel suba así como
pum, entonces por eso se ven huequitos, porque no sale de la misma forma la grasa con la piel y por eso se forma la celulitis. Entonces es como, no es que estés descuidada, no es que estés gorda, no es que estés pasadita de peso, no es que esté mal, simplemente es tu cuerpo respondiendo a su biología, así como, y Ujú. no es algo malo, pero claro, o sea, dentro de ya, desde estos momentos se empieza como a implantar el estándar de ser delgada, tener la piel bien cuidada, estar bien maquillada. Entonces, o sea, hay muchas cosas que no tengo como los datos científicos claros, históricos. Sin embargo, recuerdo mucho el hecho de la base así o tener la piel bronceada. Esto también respondía como a muchos contextos socioculturales. Por ejemplo, las mujeres de clase media alta, sobre todo de clase alta, así, tenían que estar maquilladas, arregladas, pero o sea, como súper arregladas. Y creo que aquí también se me cruza mucho el tema de la maternidad, como ya Sally había mencionado, el tema nace aquí también en la segunda ola, lo de los derechos sexuales y reproductivos que se empieza como a exigir para las mujeres. También se hablaba mucho del tema del aborto, así, ¿por qué las mujeres no tenían autonomía sobre su cuerpo? Ujú. Entonces es como no podían decidir si ser o no ser madres y... Ay, todo me recuerda a la Isabel, así. Alguna vez la Isa nos comentaba así como que con ella vemos obviamente las olas del feminismo, pero esta parte de que las mujeres, como ya mismo viene la época industrial, entonces se vuelven vasijas reproductoras, porque sobre todo la clase baja, la clase obrera y la clase trabajadora, que en ese tiempo había mucho el tema de la esclavitud y todo esto, las mujeres negras, sobre todo las mujeres racializadas, se vuelven vasijas reproductoras. ¿Por qué? Porque tenían que reproducir mano de obra para el comercio, para el consumo. Entonces es como, yo sí le pienso full y digo, claro, o sea, quizás para las mujeres de clase alta todo esto, estos estándares eran como más sencillos o más fáciles de alcanzar porque tenían las posibilidades incluso de que alguien más haga todas las labores de cuidado, labores domésticas, incluso con ellas mismas. Entonces, Ujú. como tenían este tiempo y este espacio para decir, ok, me voy a dedicar tiempo exclusivamente a arreglarme. ¿Y para qué tenían que producirse tanto? Ni siquiera era para que se sientan cómodas con ellas mismas, sino para qué tan presentable está la esposa de ante la sociedad. O sea, Ujú. no era un deseo genuino propio, sino era una obligación y un requisito para ser presentada o presentable dentro de la sociedad. Y no porque tú como mujer lo seas, sino porque le pertenecías a un hombre. Entonces era como, oye, si la mujer de Juanito Pérez está así desarreglada, ¿qué tipo de hombre es él? O sea, ¿cómo ¿Cómo imagínate? estará su caso? ¿Cómo estará su casa, Calas? Entonces es como, obviamente tenía que estar sobre arreglada todo el tiempo y claro, aquí están nuevamente todos estos temas de la delgadez, la ropa y el maquillaje. Entonces, ¿algo más que quieras acotar en esta parte de la segunda ola? No, o sea, cuando dijiste esto de la vasija reproductiva, solamente se me vino a la mente, se me fue el nombre de la que hizo la crítica a Marx. Simón de Beauvoir, No, no, ¿qué a más? Marx, creo que era Silvia Silvia Federici, Federici, que le hace la crítica al no capitalismo, estoy segura. porque, o sea, es que ya eso es como irnos un poquito del tema, Se nos pero vamos a hay que desviar full. pensarle porque, claro, la Isa nos decía que el aborto dentro de la Iglesia Católica no es que desde el día cero estuvo prohibido o cosas así, sino como que, claro, las mujeres nos teníamos que empezar a adentrar en como quién en el trabajo y obviamente eran trabajos precarizados. Ujú. Entonces, como eran las mujeres racializadas las que sufrían todo el tiempo. Cualquier cosa, cualquier privación de derechos igual, era como las mujeres racializadas, las mujeres empobrecidas siempre eran las que lo chocaban más, porque al final era como, bueno, una mujer de clase alta tenía, así esté prohibido o lo que sea, tenía plata y se podía ir en algún otro lado. Ujú. Y lo sigue siendo ahora, ¿no? Como el aborto está como full penalizado en el Ecuador, pero es muy diferente a que una persona de la ruralidad tenga que abortar y pueda ser criminalizada porque obviamente no tiene los recursos a que, por ejemplo, la esposa del presidente tenga que ir a abortar. O sea, como tiene Ujú. la plata y los recursos para irse a Miami y ya, y nadie se entró. Y eso justo que mencionas, así como chismecito, dato cortito. De hecho, el aborto
es histórico, así. Las mujeres antes de que llegue esto de la quema de brujas, así siempre recuerdo eso, Ujú. porque las mujeres, hay muchos métodos para abortar de formas naturales. Muy natural. De hecho, en las comunidades, no te quiero decir de comunidades indígenas porque yo sé que no únicamente ahí. Si no estoy mal, el aborto se descubre en Brasil, así como la pastilla. No les voy a contar Mm. toda la historia, pero porque es muy buen tema para hablar luego, pero que sepan que es histórico, así. Las mujeres, de hecho, antes teníamos mucha autonomía sobre nuestro cuerpo, Ujú. con plantas medicinales, sobre todo. O sea, ellas ya sabían qué tenían que tomarse para no tener hijos. No era únicamente el saber cuándo me va a bajar, cuándo no me va a bajar, como tener este control, también lo hacían obviamente, pero también estaba muy conectado a qué consumían. Es Ujú. decir, si yo no quería tener este bebé, podían decidir sobre su cuerpo y decir, oye, ¿sabes qué? No quiero. Y no tenían ni siquiera que consultarle a alguien más, así como Tecito de al roble. esposo, así como, oye, ¿crees que pueda? No, era tu cuerpo. Tú eres la que vas a gestar y estaba completamente en tu autonomía si decidías o no tener al bebé. Entonces, como el aborto no es un invento de las feministas actuales o las feministas del siglo XX, no es Existido desde que siempre. luchamos por algo loco, así como no queremos matar a la vida que llaman las pro vida. No, o sea, como hay que entender que la autonomía del cuerpo viene desde hace muchísimo tiempo. Es un debate súper grande aún. Entiendo el tema del aborto y quizás para muchos es como muy chocante, pero que sepan que no es un invento nuevo, no es que ahora queremos, eh, no sé, desaparecer vidas, desaparecer niños, así como, mi gente, vamos hablando las cosas por su nombre, así como, y creo que yo siempre tengo un debate y un dilema súper grande, así como veo a alguien pro vida y me pongo violenta, porque es súper irónico y es súper chistoso, no me quiero desviar mucho, pero insisto, creo que es bueno tocarlo, Es muy bueno, pero es otro porque tema. es como hay que defender y salvar las dos vidas. Pero te olvidas de que cuando un feto nace y ya tiene vida, se acabó. Hasta ahí llegaron las providas, se olvidaron por completo. Y hay un video que se hizo muy viral hace unos años, creo que fue en pandemia, bueno, un poquito antes de pandemia o después de Ujú. pandemia, no recuerdo, de que las feministas estaban así como, era en México, luchando justo por la despenalización del aborto Ujú. y salían las providas así como defendiendo las dos vidas y que con mis hijos no. Y había un niño de la calle que Ah, no tenía comida, que no tenía nada y quería como que acercarse y ella es así. O sea, ¿de qué vida estás hablando? Así como, de verdad. Y si alguna provida está viendo esto, amiga, pensemos. replantéatelo, así como de verdad. Yo, ya, ok, quieres defender la vida, pero defiende las vidas que ya están aquí, así como hay muchos niños que Un montón merecen de... ser defendidos y están aquí, o sea, de verdad. Tienes un montón de niños que están viviendo en la precariedad, que no van a la Sí. escuela, que ni siquiera tienen un plato de comida. Vas a los semáforos y los ves pidiendo dinero para el Ujú. diario, subsistiendo. Como... Y creo que igual esto responde justamente, yo le pienso full y digo, las amigas pro vida muchas veces creo que hablan desde su propio privilegio, así. todo el tiempo. Y, o sea, plena, creo que para ser un buen ser humano hay que entender las condiciones que les atraviesan a todas las mujeres, así. Porque quizás la mujer que salió embarazada a Me los estoy olvidando 19 re del años. tema. Sí, perdón, me fui del tema, pero es que me da mucha rabia. Pero, o sea, quizás no fue porque, ay, es que es un irresponsable y ahora tiene que ser responsable. Y digo, no, amigos, no. Pero ¿saben qué? Dejémoslo ahí, lo tocaremos en Lo un siguiente tocaremos en otro episodio. capítulo. Vamos con la tercera ola del feminismo, que viene en la década de los 90. 80, 90. Ujú. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se empieza a reconocer que las experiencias de las mujeres son diversas. Aquí, bueno, hay muchos tipos de feminismos, pero aquí específicamente me gustaría que hablemos del feminismo de la diferencia. ¿Qué es el feminismo de la diferencia? Es este feminismo que reconoce que justo somos diferentes, Ujú. que estamos atravesados por factores como son la raza, la clase social, la orientación sexual, la edad y la discapacidad. Quizás muchos feminismos antes de estos estaban como muy blanqueados, es decir, que no reconocían, no, creo que hasta este punto no se llega a hablar de interseccionalidad como tal, Mm. pero reconocen ya que somos diversas.
Ujú. y nace el feminismo lesbiano, el feminismo negro y el transfeminismo, si no estoy mal. Ok. Porque este es otro debate súper grande, así como las compas transfeministas o feministas trans. Y dentro del feminismo, como hay muchas compas terfas que solamente son feministas trans excluyentes, que consideran que las compas trans no son sujeto político del feminismo Ujú, porque no vivieron la experiencia completa de cómo era ser mujer desde pequeñas. ujú, Y claro, porque obviamente vivieron con el privilegio de haber sido hombres desde pequeños. Yo tengo mis propios criterios frente a eso. Imagino que Sally también tiene sus ujú, propios criterios, pero creo que sí le he pensado full así como no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. O sea, a ver, tenemos que llegar a un punto de consenso. Vamos a tener opiniones diversas frente a esto, pero esa es la importancia de la tercera ola del feminismo. ¿Por qué? Porque reconoce que, a ver, sí, se está luchando por una igualdad, pero ¿de quiénes? ujú, Solo era de mujeres blancas, de mujeres de clase alta, entonces se nos olvidaba completamente a la clase trabajadora, no se hablaba de la clase trabajadora antes porque, claro, eran como mujeres de cierta forma desprotegidas y si no me equivoco habían sindicatos de mujeres y todo esto, pero eh, no había una lucha como tal por la igualdad de todas. Es decir, se excluía a las trabajadoras, no se excluía como explícitamente, pero insisto nuevamente, o sea, era un feminismo muy blanqueado, muy de clase, quizás clase trabajadora, pero no de tan abajo, ¿saben cómo? Entonces era full así como chuta, nos olvidamos de que no todas tenemos las mismas ujú, condiciones, de que no todas vamos a tener quizás las mismas posibilidades de acceder a ciertos derechos. Entonces, como esta era la importancia justamente de reconocer la clase, la orientación sexual, la etnia. ¿Por qué? Porque por eso también nace luego, en una de estas olas nace el feminismo negro y el feminismo lesbiano. ¿Por qué? Porque no eran las mismas condiciones. O ujú, sea, genuinamente así, la cultura es diferente, cómo responden, la sociedad es diferente. Entonces no era lo mismo que mujeres blancas salgan a protestar a que mujeres negras lo hagan. Era como venía cargado de muchas otras cosas. Entonces, a mí se me hace muy importante como que en la actualidad usemos mucho el tema de la interseccionalidad, porque es una categoría de análisis que nos hace entender todos los factores que influyen para que una persona sufra de ciertas vulneraciones o de ciertas cosas. Si una mujer, me acuerdo un ejemplo clarito que habíamos hablado alguna vez en clase con la Isa, era como, a ver, si una mujer blanca de clase alta sale embarazada y decide abortar, y justo lo que dijiste ahorita, sí, lo del presidente, si la mujer del presidente quiere abortar, ahorita solamente coge, se va y nadie le va a decir, oiga, ¿por qué abortó? Nadie le va a penalizar. nadie se va a enterar. Es diferente con una mujer, no sé, un adolescente, 16 años, indígena, de la ruralidad, que no sabe ni tuvo ni tiene acceso a métodos anticonceptivos. Entonces es como todos estos factores le vuelven incluso más vulnerable a toda esta penalización que existe. Hay muchos casos, así como no tengo los nombres exactos, nuevamente yo soy malísima para recordar nombres, pero hay un caso de una niña, un adolescente aquí en Ecuador que le penalizaron por haber abortado. Tenía, si no me equivoco, 16 años, era de la ruralidad, no tenía conocimiento de métodos anticonceptivos ni nada. Y creo que esto es importante también entender como cómo la segunda y la tercera ola se conectan de cierta forma. ¿Por qué? Porque los derechos reproductivos también hablan mucho del tema de el cuidado, del autocuidado y creo que aquí siempre voy a entrar en debate así porque creo que el tema de la educación sexual igual siempre ha estado muy direccionado a la mujer, como si vos no te quieres embarazar, chuta loca, cuídate. Pero es como, amigos, hombres, por favor, creo que hay que también cuestionarnos el hecho de ustedes deben cuidarse también y cuidarnos mutuamente así para como evitar todas estas cosas. Y creo que, ay, Dios mío, yo con el auge de la extrema derecha y el conservadurismo actualmente en el país me quedo loca porque ya nadie está hablando de sexualidad en las escuelas, nadie está hablando de métodos anticonceptivos en el colegio.
Entonces, creo que justo en sexualidad hablábamos recientemente nomás de cómo todos estos derechos que con lucha se han conseguido se han ido perdiendo, porque el hecho de tener educación sexual es o sea, bueno, se consigue con el tema de los derechos reproductivos y ya no tenemos eso. Entonces es como súper alarmante. Ujú. Y volviendo a la tercera ola, quiero, Bueno, quiero es que conectarlo con el tema de la belleza, así. Es que en la tercera ola, hablando sobre los estándares de belleza, es cuando las mujeres como que ya empezamos a entrar oficialmente, por así decirlo, como ya de una manera mucho más, como, o sea, ya no con un trabajo precarizado en su mayoría, entonces ya tenemos como que ya empezamos a entrar en las oficinas y estas cosas, y como conseguimos el derecho al trabajo, es que se pone, claro, ahí está lo que Ujú. la Sally decía ahorita, ajá. Adolescente de 16 años, llega al hospital de Calderón y es atendida en la emergencia por aborto en curso. Eh, al momento del proceso de recuperación, sin embargo, agentes de la INAPEN se encuentran allí esperando para llevar a las autoridades. Claro, ¿Te es que imaginas qué también denso así a hay que tus hablar de 16 que años? muchos, y se hablaba esto durante el 28S, que es como el día para trabajar por la despenalización del aborto. Despenalización del aborto. La mayoría de todos estos abortos son abortos espontáneos. Y han habido un montón de casos que también podríamos traer a Jackie en otro capítulo para hablar ya netamente de eso, en los que, claro, mujeres han estado en una situación de tener un aborto espontáneo y no saber que están teniendo un aborto espontáneo y acuden al hospital porque claramente como todo el proceso del aborto es como algo súper fuerte. eh, y como no saben que lo están teniendo, igual se les criminaliza y se les ha llegado a incluso poner sentencias de cárcel porque se piensa que se los están provocando cuando en realidad no, o sea, son espontáneos y han sido como mujeres de esta edad. Pero entonces, como decíamos, en la tercera ola, porque nos estamos yendo del tema, en la Como tercera siempre. ola las mujeres empezamos a tener ya como, entramos al ámbito laboral. Entonces, en la primera ola conseguimos el derecho al voto y se nos dice, hey, tienen que ser respetables y delgadas. En la segunda ola tenemos ya el acceso a los anticonceptivos y de nuevo se nos dice como que, a ver, pero tienen que estar súper flacas. Y esto es algo que necesito que recuerden, ¿no? Como en todas las olas siempre se nos dice que tenemos que estar súper delgadas y tenemos que vernos súper delicadas. Entonces, en la tercera ola tenemos el acceso al trabajo y claro, ¿no? Ya estamos en las oficinas, ya estamos en estos ámbitos, entonces conseguimos también ese derecho. Y es cuando se pone de moda Jane Fonda, que básicamente se pone de moda su cuerpo, que son cuerpos tonificados, y ella básicamente era como era una modelo y también creo que era una presentadora que tenía cintas para hacer ejercicio. Entonces era como, claro, ya tienen ya pueden trabajar, pero necesito que se vean súper bien. Entonces necesito que el tiempo que no estén trabajando estén haciendo aeróbicos y estén así con un cuerpo súper tonificado porque se tienen que ver súper respetables así. Entonces, eso pasa en los años 80, finales de los años 80, inicio de los años 90. Y en los años 90 se pone de moda algo que se denomina la heroin chic, que básicamente es como una tendencia que su apariencia, de nuevo, como ven en las fotos que puse, es estar completamente delgadas. O sea, una extrema delgadez. Y claro, como que tenías que estar pálida, como que verte así ojerosa y descuidada, como si fueras una consumidora de heroína, pero no necesariamente consumiéndola. Entonces, claro, se pone de moda la extrema delgadez, la piel pálida, parecer cansada todo el tiempo. Y esta estética surge como en una reacción a imágenes de supermodelos de los años 80 que tenían como esta estética completamente contraria, por ejemplo, Cindy Crawford y Naomi Campbell, que eran como más atléticas y saludables y glamorosas, como que tenían toda esta imagen, ¿no? Entonces, durante esos años, de los años 90, la moda como que comienza a tener esta imagen mucho más rebelde, como rockera, pero también frágil y tal. Entonces, como que se pone muy de moda eso con la supermodelo que está ahí, justo en la diapositiva. Em, Ella básicamente fue un ícono, así, como fue el ícono de esta moda.
Y tiempo después sí llegó a decir así como que se sentía súper mal, que en realidad ella como que la estaba pasando súper mal y por eso estaba como muy delgada. Y en la industria de la moda todo el tiempo pasa eso con las modelos, que es Ujú. como siempre están muy, 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 muy delgadas. Entonces, dentro de la cuarta ola del feminismo, en cambio, ya empezamos, o sea, y bueno, la cuarta ola del feminismo ya sería como la ola actual, y ahí se empieza a hablar mucho más sobre el body positive. Entonces, como que, Perdón, quiero hacer una pequeña acotación ahorita, dígame. justo que mencionaste el hecho de que las modelos como sufrían mucho. Ujú. Y es cierto, así como Calo, que dentro de la industria de la moda, del cine y todo esto, tienen que pasar por dietas extremadamente Extremísimas. locas, así como no comer por días y solo para cumplir con el estándar Ujú. de belleza del momento. O si no, igual veía así como algunas actrices y actores que, por ejemplo, para interpretar un papel, tienen que acabarse su cuerpo Ujú. físico, así. Y es como, no recuerdo el nombre de este man, es un actor, pero es como, tienen que bajar de peso extremadamente y luego como tonificarse de una, ¿por qué? Porque Ujú. tenían que hacer así el papel del mismo, así como, es lo caso. Y claro que a las mujeres igual se nos atraviesa completamente, porque igual ahorita nomás, así como yo he visto a muchas actrices y modelos. Las All Moms, la de la... Ay, ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre de la Selena Gómez modelo. también, así. Claro, Solo que ay, se me olvidó el nombre, pero son de dos ser hermanas. hermanas y sale de ahí Ariana Grande. la Ariana Grande, claro, ella también está súper flaca ahorita cuando estuvo promocionando la película que hizo Ajá. ajá, y sale también esta moda de las Almond Moms, que era de una supermodelo que no recuerdo el nombre y sé que tiene una hermana y todo, pero tenían como un reality y en el reality la mamá decía así como yo les dejo comer solo 4 almendras al día, así, Ay, no para que puede estén ser. flacas. O por ejemplo en la industria del K-pop, que es donde más se ve Ah, porque a mí me sí. gusta mucho el K-pop, tenemos casos como el de Momo de Twice, que en algún momento antes de su debut, ella llegó a decir en una entrevista que en las noches como que ella tenía full miedo porque lo único que le dejaban comer era hielo. O sea, ella comía todo el día hielo y era como, no se nutría, obviamente, no comía, solo comía de que cubos de hielo y no comía, no ingería nada más. Y aparte la ponían a hacer ejercicio extremo. Entonces era como que, claro, y ahí está Ariana Grande Ujú. en la época de, ¿cómo se llama la película? The Witch. The The Witch. Witch. Ujú. Entonces como que, y sí surgió mucho el tema, la verdad sí se habló mucho del tema porque la manera en la que estaba sumamente flaca, flaca, flaca era como muy preocupante, Ujú. sobre todo por su salud. Entonces, claro, Sí. ahorita en la cuarta ola del feminismo, que es como la actual, ya también se centra mucho en cuanto a las redes sociales y esto, entonces como que empieza a surgir el body positive y muchísimas marcas empiezan a implementar como modelos de talla plus size, Plus size. es como, ya. Entonces, se promueve un montón. Y dentro de, o sea, como que algo que también como que me surgió para hablar el día de hoy de ese tema es de un libro de Naomi Wolf que se llama El mito de la belleza. Entonces, este libro como que hablaba en 1991. Bueno, antes de eso, la última diapositiva que se está mostrando ahorita, em, de No, decirnos, súper claro, o sea, lindas. como algo que está pasando actualmente es como, claro, tenemos a marcas que están poniendo a modelos plus size y el body positive, pero si entras a Instagram o entras a TikTok, tienes a niñas de 10 11 años, que es algo también que yo lo denominé, que se denominó como Sephora Kids, y Sephora es como, son marcas lujosas, primero son marcas lujosas, son súper caras, estúpidamente caras, y que son de belleza. Entonces tienes a una niña de 10 11 años haciendo un Get Ready With Me o una rutina de noche y se ponen 80 productos encima que para las marcas, que para las arrugas, y es como, tienes 10 Mm. años. ¿De qué arrugas me estás hablando? O sea, y claro, y como que todas estas tendencias siempre también vienen de la mano de justo las diapositivas que ponía al inicio, que era como de Kim Kardashian y de Hailey Bieber, son como figuras súper, súper fuertes que también tienen un montón que ver. Por ejemplo, durante los años 2016, 2017, tenemos a Kim Kardashian siendo, o sea, como que tenía un montón de cirugías plásticas, entonces tenía un busto enorme, tenías unas caderas súper anchas y también se hablaba de que si vieron que Kim Kardashian sacó sus implantes y es como volvemos de nuevo a la moda de la extrema delgadez. O sea, Ujú. por ejemplo, ahorita Kim Kardashian se sacó los implantes de mama, se sacó los implantes de cadera y está
flaca, pero flaca, flaca, igual que Ariana Grande, o sea, está así esquelética. Entonces, como nos quieren constantemente flaquitas y jóvenes y viéndonos súper, súper, súper flacas e infantilizadas también, y de ahí salen las Sephora Kids, y es como, a ver, tienes 10 años, deberías estar viendo Peppa Pig o no sé, alguna otra caricatura, no yéndote a Sephora a gastar $250 en productos de rejuvenecimiento. Como, no hay sentido en eso. No sé si has visto. Claro, o sea, bueno, yo alguna vez me salió en mi For You page de TikTok una niña de Colombia que tenía 11 años y yo solo pensaba y digo, hasta la corporalidad cambia. Ujú, O sea, es como, le pienso mucho a niñas queriendo ser adultas, así, pero mal plan. Y el hecho de que se salten etapas y todo esto, yo sé que responde completamente al contexto en el que vivimos, porque ya no, o sea, como les estamos quitando el chance de ser guaguas, así como dijo la Sally, ver Peppa Pig o jugar a cualquier cosa. Yo a mis 10 años, chuta, sin maquillaje, era robarle escondidas a mi mami el labial y ponerme en los ojos, así ya, como... claro, porque no Eso conocías era, nada, sí. ajá. Pero claro, o sea, yo sé que siempre el maquillaje estuvo como Muy presente. muy presente, porque igual recuerdo que cuando era guagua había estas paletas así como en formas de corazones con sombritas falsas, Ajá. y era como lo más top tener eso, así como tú eras la más girly. Y eso también, o sea, respondía justo a ser como muy clean, muy girly, muy, ay, soy una chica que se maquilla. La industria enseñándonos las Ajá, feminidades de chiquitos. desde súper chiquitas. Entonces, yo, claro, le veía a la niña ponerse, es que yo decía, yo a esa edad me ponía solo protectora, así como ya, porque tocaba por el sol, pero ella que se ponía que el primer, y se ponía base, incluso se ponía muchas cosas. Entonces era como, y el premaquillaje, y el skincare, y que no sé qué, y yo digo como... Chuta, qué loco, así. Y claro, detrás de ella había su mamá que le estaba viendo, porque obviamente tienes años, no puedes subir un video si Ujú. no tiene supervisión de adultos. Pero sí le pienso y luego me salió otro video, en cambio de una niña, no eran de la misma clase social, sin embargo tenían el mismo patrón, diferentes productos de limpieza, quizás los de la otra chica más económicos, pero eran lo mismo. Ujú, Limpieza para la cara, no sé qué para esto, que para las arrugas, que para las líneas de expresión, exacto, ujú. así. Y como no, así como de verdad, solamente yo pensaba y decía, ni yo a mis 20 años tengo tantas cosas para la limpieza de la cara y yo le pienso ahora es como, si no tienes tus productos de skincare para la noche, eres una descuidada, así como, ¿por Ajá. qué no te estás cuidando la piel? Date cuenta, piensa, así como ya te estás poniendo vieja y no te estás cuidando la piel, y es como, ay amigos, por favor, así. Yo pienso que incluso el utilizar ese tipo de productos desde muy chiquitas pueden afectar a tu piel, así. Ujú. Entonces, como no hay estudios que comprueben que, ay, está bien que a los 10 años vengas y te pongas un montón de productos, pero insisto nuevamente, es igual como todo lo que se ve en Instagram, en TikTok, como, ay, es que vamos a hacer un Get Ready With Me y vamos a hacer el maquillaje y luego vamos a hacer un ay, Get Ready With Bien. Us, creo que es cuando ya se quitan todo y se hacen el skincare para dormir y todo Ah, eso. ya, como desarréglate conmigo, sí. Ajá. Qué fuerte. Entonces, Eh, súper loco. Pues ahí está la mamá, sí. Entonces, yo creo que, insisto, responde a la sociedad actual, pero eso no quita que debamos cuestionarnos, así como no está bien que incluso el mismo hecho de que desde muy chiquitas accedan no solo al maquillaje, sino como a las plataformas digitales, es muy la alarmante, así. La exposición es terrible. exposición es malazo, así. Entonces, eso, así como mi acotación a este punto. Claro, no, no, súper Pero sí, importante. sí he visto así como de verdad niñas yendo a hacer, ¿cómo se llama? Shopping Uy. y a comprar maquillaje. Ay. Sorprendente, la verdad. Bueno, entonces, también el episodio de hoy se sostenía mucho de este artículo que yo decía, de este libro de Naomi Wolf, que se llama El mito de la belleza. Entonces, esto sale en 1991. Entonces, Wolf sostenía que mientras las mujeres, como ganábamos más derecho, que era lo que decían, ¿no? Como que en la primera ola tenemos el derecho al voto, en la segunda los anticonceptivos, en la tercera el trabajo, siempre, mientras conseguíamos más derechos y más espacios de participación, también se aumentaba la presión por alcanzar un ideal físico, o sea, como que imposible, era imposible. Entonces, según ella, como que el mito de la belleza funcionaba como una forma también de control. Entonces era como que
una mujer se preocupaba constantemente como por su peso, por su piel, por su edad, por su apariencia, por lucir muchísimo más joven. Y era algo súper impresionante que yo lo leí y yo sí me quedé así como, claro, entonces tiene todo el sentido del mundo, obviamente, que era como, si las mujeres estamos constantemente preocupados, o sea, si nuestro único pensamiento es que si no estoy flaca, es que si no me he visto bonito, es que si no tengo esto, es que si no tengo lo otro, nadie me va a querer y me voy a quedar sola. Mientras como nos ocupan, nos llenan esto en la cabeza, no nos preocupamos de conseguir derechos, de seguir luchando. Entonces, como que nos tienen tan controladas diciendo así como, sí, 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 ya tienes el derecho al trabajo, pero mejor concéntrate en que no se te vea la patita de gallo de aquí, en que no se te vean mucho las ojeras, en que tienes por aquí ya unas pocas canitas. Entonces, concéntrate en eso y mientras nosotros te vamos quitando derechos. Entonces, eso era como la temática principal y yo sí me quedé así como, claro, tiene todo el sentido del mundo, chicos, tiene todo el sentido del mundo. Entonces era como, claro, nos quieren flacas porque si estamos mal alimentadas, vamos a estar cansadas como para poder pedir Producir el nuestros sistema. derechos, ¿sí? Entonces, como que si estamos cansadas, no vamos a poder combatir el sistema y eso es todo, así como y yo dije Creo ya. que justo dentro de eso, alguna vez no se escuché la frase que decía, mientras más derechos conseguíamos, más presión habría sobre nosotras. Ujú, Y es cierto, porque es como nadie habla del trabajo no remunerado que hacen las mujeres, así. El tema del cuidado, así. Eso justo quería mencionarlo antes, pero ahorita que ya llegamos al punto específico, es lo que les decía. Quizás conseguimos el derecho al voto, el derecho a tal, a tal, a tal, pero nadie habla de el tiempo y del ocio, así como el derecho al ocio o al autocuidado. ¿Qué pasa cuando una mujer sale del trabajo? Y esto es estadístico, así, no me lo estoy inventando ni me lo estoy sacando de aquí. eh, ¿Qué pasa cuando una mujer sale del trabajo después de haber cumplido sus 8 horas laborales? Tiene que llegar a casa, obviamente hablo de mujeres madres, ¿no? Tienen que llegar a casa a cuidar otras 6 horas de sus hijos, a dedicarles tiempo de cuidado, de que tienen que darles de comer, de que lo otro, lo otro, lo otro. Pero ¿y en qué momento van a cuidar de ellas? O sea, alguna vez estábamos en estadística ujú. haciendo un análisis, creo que esas son las cosas más complicadas que me ha tocado de la carrera, como hacer una tabla y contar las horas, así. Y me Me acuerdo que tocó hacer eso a mí la semana pasada. la Adri nos decía así como, tienen que encajar las 24 horas del día, así. Ajá. Y luego si tú te pones a contar, o sea, yo ponía así como las horas más o menos que mi ma o incluso yo que he realizado tareas de cuidado con mis ñaños, le dedicamos al tiempo y es como se pasa de las 24 horas, Ujú. así. Y luego vos piensas, ¿y ahora ella cuándo va a tener tiempo para cuidar de sí misma? Entonces, justo ahí está, así como esa es la estadística. ¿Y qué pasa en cambio con los hombres? O sea, yo he escuchado mucho así y he visto en muchos comentarios de TikTok o de Facebook o de Instagram como, ay, pero ya tienen derechos, o sea, ¿qué más quieren? Ya estamos en condiciones iguales, ¿qué más quieren? No, no estamos en condiciones de Ujú. igualdad. O sea, sí, tenemos derechos laborales, derechos políticos, sin embargo, no son derechos iguales a los de los hombres. De hecho, existe una brecha salarial de un porcentaje, no recuerdo exactamente cuánto es, pero en Ecuador, así como las mujeres ganan mucho menos que los hombres. Insisto nuevamente, no se habla tampoco del trabajo remunerado y justo lo que mencionaba ahorita Sally, es como el libro es súper necesario, importante que se lo lean, incluso para De, autocuestionarse muchas cosas. Y por ejemplo, esto de que mientras más derechos consigues, más presión te pone la sociedad. Y es muy cierto porque nos tienen dormidas, nos tienen dopadas, porque tenemos que estar pensando todo el tiempo en, tengo que salir arreglada de la casa. O ujú. sea, y me acuerdo alguna vez alguien dijo así como, ay, es que ustedes las mujeres se demoran muchísimo arreglándose, así como, ¿por qué se demoran Ya. tanto? Ah, cierto, ya me acordé quién fue, por allá está. En la cabina. En la cabina está, ya me acordé. Entonces, decíamos así como, el problema es que nos sobreexigen demasiado, que si tienes que estar maquillada, que cuidado, sales sin bañarte o se te ve el cabello como medio sustito, o la carita sin peinarte, o el cabello sin peinarte bien, la carita sin limpiarte. Insisto, o sea, como tienes que estar súper producida para decir como, ok, estás bien. Entonces, con estos datos, así como, es cierto.
¿qué tiempo voy a tener para cuestionarme si tengo los mismos derechos o no Ujú. que un hombre o que otras personas? Así, no hay chance, no hay tiempo, porque o tienes que estar trabajando o tienes que estar pensando en un montón de cosas o tienes que estar en labores de cuidado. O sea, yo sí le pienso full así, como nadie habla del derecho al ocio, así como es Sí, histórico. Y creo que ahorita, sobre todo, es como todo el mundo está pensando, es que hay que hacer plata, hay que hacer plata, hay que ser productivos, hay que ser productivos, hay que ser productivos. Y esa es la palabra clave, hay que ser productivos. Entonces, sí, y yo siento que yo, así a mis 20 años, cuando me siento un ratito o me duermo así como una tarde, me siento el peor ser humano del mundo porque siento que no estoy siendo productiva, me así. pasa. Y luego pienso y digo como, loca, tengo 20 años, así como relájate un poco. Y es como, claro, yo actualmente trabajo y estudio y aún así me siento el ser humano menos productivo del mundo. Y yo me siento súper culpable, ponte cuando salgo de mi casa y no salgo maquillada o cuando llego a la U pareciendo que me estoy muriendo así. Pero creo que igual somos, yo me siento muy, muy, muy privilegiada en ese sentido de estudiar género y desarrollo porque no siento mucho esta presión de si no llego maquillada, todo el mundo me va a quedar viendo así. ¿Por qué no te maquillaste hoy? ¿Qué te pasa? Entonces, como existe quizás esta apertura incluso a aceptar que si hoy no me quiero maquillar o me levanté con las justas y no me di el tiempo, pues loco, no me di el tiempo así. Pero es mi realidad. Soy muy consciente de que la mayoría de las mujeres y de las realidades de muchas mujeres, no solo a nivel país, sino a nivel global, mundial, no tienen tiempo para esto. O sea, y plena tienen que cambiarse lo más rápido posible, pero aún así tienen que estarse maquillando en el bus, en el carro, antes de entrar al trabajo, todo. Porque yo también le pienso mucho, ponte, por ejemplo, cuando antes trabajé en una industria medio grande de comida, era como, tienes que venir maquillada. Claro, atención al cliente. Ajá, en atención al Ajá. cliente tienes que estar bien presentable, así Uy. como, y bien presentable no es solamente estar peinadita, tienes que estar maquillada, los ojos, los Ujú. labios, o sea, todo completamente así. Y yo así como, yo no estoy vendiendo mi imagen, así como Claro. estoy vendiendo comida, ¿de qué me estás hablando? Pero, ajá, es como los espacios laborales te obligan incluso a eso. Entonces creo que sí es súper importante lo que dices de que no hay tiempo tampoco para estar pensando mucho en Ganar qué más tan derechos. grande es la brecha que existe, qué derechos no se están cumpliendo lo suficiente. Y creo que en ese sentido llego a entender a muchas mujeres que dicen como, ay, pero ya, ¿por qué estas feministas siguen pidiendo cosas y ya tenemos todo igual? Y es porque justo no tienen el espacio para cuestionar. Y no es que nosotras seamos unas desocupadas o las feministas sean unas desocupadas que tengan el tiempo para pensarlo, pero imagínense la carga que implica incluso el hecho de trabajar, labores de cuidado y estar pensando qué derechos nos están quitando o nos faltan por conseguir. Hay que Claro. empatizar un poquito, así como con las luchas en general, porque no es que dejemos de hacer ciertas cosas o dejemos de producirle al sistema, porque chuta, necesitamos comer, así lamentablemente si no trabajas, no hay comida, no puedes solventarte tus gastos, tu vida, y Dios mío, todo cada vez se pone más caro, así yo solo veo que se subió el combustible, se subió la gasolina, se subió esto, todo va subiendo y la vida se sigue precarizando de maneras locas, así como de verdad locas. Claro. Entonces, justo eso, así como sí creo que hay que pensar un poquito y ser conscientes de que al final las personas que salimos a luchar o a gritar o a protestar o lo que sea, no es que seamos desocupadas, desocupados, desocupades o que estemos dejando de lado todo para eso, sino que aún cuando tenemos que ser productivas, productivos y productives, tenemos también que pensar en esas cosas, o Ujú. sea, y eso así. Claro, porque, o sea, si no pensamos nosotros, nadie va ¿Quién a lo va a pensar. pensar? Genuinamente Sí, así. es súper fuerte como ver, o sea, genuinamente todo está muy precarizado, le pensamos todo el tiempo, el salario básico en el Ecuador está en 400, la canasta básica está en 800, es el doble, y Ahorita ya tenemos, subió. ahorita subió, o sea, el combustible está más caro, la canasta básica está más cara, El sueldo pero sigue la igual. cerveza, chicos, bajó Ah, de precio por el pero ya mundial. todo esto, Sally, ¿ya tomaste cerveza esta semana? No, Ya andan las no. mismas, así Es como... que también como justo lo que tú decías y yo te decía, justo tenía que hacer, yo tuve que hacer esa tabla de labores, de Ujú. actividades y también hay que ver diferentes realidades y mientras yo le hacía, por ejemplo, yo ahorita soy foránea, entonces la Adri me decía así como,
Pero cuando vas a Machala, ¿quién hace las cosas? Y es como, claro, cuando voy a Machala yo tengo como el privilegio de que mi mamá al menos siempre me lleva a comer todo lo que yo quiera y es como lo que más extraño de mi casa, porque es como, claro, y vamos a comer el bolón de la Bessie y las alitas y la salchipapa y mami cuando yo voy de vacaciones es como que yo soy un festín, así yo regreso rellenita, entonces en cambio cuando estoy aquí es como, tengo clase a las 7 de la mañana y para llegar temprano desde mi casa es hora pico, hora de escuela, tengo que salir mínimo a las 6. Entonces, si me quiero venir maquillada o arreglada o decente, tengo que levantarme a las 5 y yo los jueves salgo a las 9 de la noche, entonces tengo que salir a agarrar el bus y hasta llegar a mi casa, que también es hora pico de gente que va saliendo del trabajo. Si me tomo mis 40 minutitos, llego tipo a las 10 hasta sacarme todo el maquillaje y ponerme la pijama. Es como, a veces yo llego a las 10 y digo, ya, quiero dormir así. Y luego levantarme a las 5 de la mañana es como, no tengo tiempo de cocinarme a mí misma, entonces me toca comer afuera, estoy mal comida a veces, como que a veces digo, no, me voy a aguantar hasta las 3 para llegar a mi casa a ver qué cocino en ese rato, porque de verdad los tiempos no dan. O sea, haciendo esa tabla yo decía así como, no, o sea, no me dan los tiempos. Y cuando yo vivía en Machala, éramos solo mi mamá y yo. Entonces mi mamá salía a trabajar, a veces yo me levantaba, yo le hacía el almuerzo, le tenía que ir a dejar al trabajo y mientras ella estaba en el trabajo yo me encargaba de limpiar. Entonces era como, esa tabla sí fue muy curiosa de hacerla y de darme cuenta de eso. Entonces, claro, también leía que la brecha salarial, por ejemplo, ahorita en el Ecuador es de 16.25%. Entonces tienes a hombres ganando 870 y algo y a las mujeres en el mejor de los casos, en un contexto como de trabajo formal, estamos en 760. Es como son menos de $100 de diferencia en el contexto ecuatoriano. Y también, por ejemplo, no pensamos en las familias que no tienen un hogar o un trabajo formal, porque, por ejemplo, en mi pueblo me ha tocado un montón de ver, porque yo vivo en la parte como que, o sea, vivo cerca de una zanja, entonces como que en las orillas de la zanja son donde las casas suelen ser las típicas así de caña o de madera y mi mamá trabaja en una escuela fiscal, entonces yo sí veía o a veces cuando caminábamos hacia el centro de mi parroquia, como que veíamos a un señor en específico que vive detrás de mi casa, que actualmente creo que si no estoy mal tiene como 4 o 5 hijos y tiene a la esposa. Entonces sabía ver que todas las semanas el señor iba y trabajaba él en una finca de banano, creo que es, o trabaja en lo que sea, como yendo, esta semana le toca ir a agarrar camarón y ganarse de que sus $20, $40, no mucho más de eso. ¿Cómo con $40? O sea, yo me pongo a pensar ahora que soy foránea y me dan mi dinero y me tengo que administrar, es como yo mi ñaña me da unos $10 a la semana y a veces me toca pedirle más. Y eso que yo solamente utilizo transporte y comida y lo que necesite mami me compra. Es como con 4 hijos, más tu esposa, más tú, o sea, son 6 personas, viven $40 a la semana. Es como, no me imagino. Entonces lo veía el señor de que con su papel higiénico más barato y su cubeta de huevos y iba con su fila de hijos, así, viniendo de la tienda. Y mi mamá era como, claro, por ejemplo, ahí está, el 20% menos del salario por el mismo trabajo que se hacen los hombres. El 51% de los países con restricción para las mujeres, así como los datos de las brechas salariales también son súper fuertes. Y como la diferencia de los cargos, me acuerdo que justo para el inicio del ciclo, con Mónica de Género y Desarrollo tuve que también hablar de esto y era como la gerencia dentro de las empresas, la diferencia es casi de un 88%, así, porque las mujeres o no conseguimos trabajo porque a las empresas no les conviene, porque tenemos derechos laborales, entonces como no les conviene contratar mujeres por el hecho de que en algún punto vamos a tener que, bueno, la mayoría aspiramos a tener hijos, entonces como claro, te tengo que dar Uy, tomaste el uno súper fuerte. Sigue. tenemos que Voy a tener darme el datos. permiso de maternidad y son como cosas pagadas. Entonces las empresas no nos contratan porque si nos contratan es como pierden más de lo que ganan. Pero es como igual también es mi derecho. Si es que yo quiero trabajar y quiero tener hijos, es como tengo que tener el derecho a una licencia de maternidad. Pero son como realidades súper fuertes y son temas muy amplios también de tocar. De eso que acabas de mencionar ahorita, es como hay empresas que literalmente antes de que firmes el contrato te hacen firmar una acta donde Ajá.
dices que no vas a tú no tener vas a hijos. tener hijos. Qué fuerte. Y si llegaras a tener hijos, pues vas a renunciar y a todos tus derechos, evidentemente. Y yo me acuerdo que cuando yo leí eso, dije, ¿qué onda? Así como, ¿qué les pasa, Calan? O sea, llegar al punto de quitarte incluso el derecho de decidir si quieres o no ser mamá. O sea, simplemente es como, a ver, ¿quieres trabajar? Fírmame este papelito de que no vas a ser mamá mientras estés trabajando aquí. Simple, se acabó así. E incluso, perdón, yo creo que hay como esta restricción de alguna forma de las mujeres que son madres siempre le preguntan, ¿y su hijo con quién se va a quedar? ¿Y con quién está su hijo? ¿Y qué va a hacer? Y que si usted le llamamos, por ejemplo, un día sábado, trabajo extraordinario, horas extra, lo que sea, ¿con quién va a dejar a su hijo? Entonces es como, hay muchas limitantes incluso para las mujeres que son madres de conseguir un espacio laboral. Y justo lo que decía Sally, el tema de las gerencias o de los puestos como representativos dentro de empresas, incluso dentro en el ámbito público, sino únicamente del ámbito privado, es muy bajo, así como no existe una igualdad. Recuerdo que, bueno, mi mamá trabaja como en una empresa privada y como que quieren justo implementar que se haga prácticas o quieren buscar pedir a la universidad para hacer prácticas de estudiantes de género y desarrollo porque es una empresa de construcción. Entonces no cumple como con el requisito de que 50% tienen que ser hombres y 50% mujeres. Pero dentro del cargo del área administrativa tampoco funciona así. Es como mi mami es la única mujer dentro de 1, 2, 3, 4 hombres, entonces como no existe paridad de género. Y esa es otra cosa, o sea, como la importancia también del género dentro de los espacios y de las políticas públicas como tal, es justo para precautelar estas cosas que no sucedan, estas irregularidades dentro de y se llegue a cumplir de cierta forma los derechos laborales, pero no sucede, tampoco sucede. Entonces, que tengamos derechos no quiere decir que se estén cumpliendo como tal. Eso así. Otra cosa creo que se nos estaba escapando. Ven, sí, ahí está, sí. Justo, verás, le pensaba así como mi mami me decía, pero es que es de construcción, así como van a haber mujeres construyendo. Le digo, mami, sí, de ley hay mujeres soldadoras o mujeres que quieren, así como que les apasiona el tema de la construcción y solamente no pueden porque es como, no. Dentro de la construcción que les estoy hablando, hay solamente una mujer así, pero está como en el área de la bodega y yo le decía a mi mamá como, ¿por qué así? Y decían que es que no sé, hay que ver. Y le querían como justo decir como, bueno, muchas gracias, porque era como, ¿cómo una mujer va a estar ahí, no va a cargar el peso, no va a poder esto, no va a poder esto? Entonces, como todas estas limitaciones que existen dentro de... Y justo así como hay muchos datos importantes que nos están poniendo en la Decía, pantalla. mira, el desempleo femenino alcanzó el 4,4% y el de los hombres el 2,2%. O sea, siempre estamos en la mitad más abajo. Y O súper sea, fuerte. yo cacho que sobre todo con el tema de lo que pasó en la pandemia y los despidos, mayormente fueron mujeres las que perdieron el trabajo porque ¿quién se iba a quedar con los guaguas en la casa? ¿Quién tenía Así que cuidarles como, todo el tiempo? ajá, ¿quién iba a encargarse de la casa? Entonces, es de la educación incluso. Algo que se me estaba Sí. escapando así que no quiero dejar de ir, creo que hablamos mucho del tema de la delgadez y del maquillaje y todo esto, pero nos olvidamos de tocar el punto de no vernos gordas, así. Sí. Creo que igual constantemente, bueno, fue un cambio muy brusco capaz de tema, pero creo que igual el tema del peso y de cómo nos vemos, yo veía así como en reels de Insta, sí, así como, ¿qué tipo de ropa le queda a tu cuerpo? Aprende a vestir a tu cuerpo. Para disimular que estás... Sí, para que no se vea que se te sale la pancita o que por aquí los bracitos, o sea, era como chuta, sí, mejor me tapo. O sea, plena así como me parece súper feo, así que no podamos usar lo que queramos solamente porque, ay, se nos va a salir el gordito y qué va a pensar la gente y qué va a decir. me O importa. sea, y yo le pienso full porque creo que es algo que me ha atravesado durante muchísimo tiempo y es como todo el tiempo me estoy viendo en el espejo a ver si no se me sale y con qué, si me pongo así, si tal vez sí, o si me pongo así, tal vez se ve menos. Entonces es súper loco y algo que tampoco tocamos y es importante el tema de los filtros, así como, o el tema de las poses, compas, yo sí le pienso full. Mira, ve, sí, justo así. Ahí está, lo que está a la moda para la talla plus.
Otra cosa que se me hace súper loco, sí. Perdón, es que claro, o sea, es que justo Naomi en su libro hablaba de que la industria de la belleza se sostiene de eso. Entonces, Ujú. como claro, tenemos a marcas siendo body positive y agregando a modelos plus size, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, es como realmente quieren aceptar tu cuerpo. No, solo te quieren empezar a vender más cosas. Sí. Entonces, como claro, sí, o sea, no importa si estás ahorita, tenemos ropa para ti, pero está a $460. Como todo, así, yo cacho que actualmente el mercado y el capitalismo utiliza todo, Todo, así, todo, todo. Si el eres mujer Pride, todo, negra, si todo. eres mujer racializada, ahorita estamos en junio, así como todo el Incluso el mundo se feminismo puso, también se sí, usa ajá. dentro del capitalismo. Ahorita sí estamos en junio y todo el mundo se puso modo arcoíris, así Toditas como las marcas. todas las marcas, así modo, ay, apoyamos a los LGBTs. Pero Cómprennos. creo que justo todo esto se vuelve súper comercial y igual, bueno, la marcha del Pride es como muy debatible porque no responde a un contexto histórico, sino responde a lo que justamente quiso vender el capitalismo sobre lo que es ser o no marica, así. Te blanquean Entonces, todo. y lo está súper blanqueado, así, y quizás si hay gente a la que no le gusta salir a la marcha, es justamente porque no se siente identificada, identificado, identificade, porque es súper blanqueado. Y es como, cuando ya el capitalismo se apropia de tus luchas, algo estamos haciendo mal, así. Ujú. Entonces, es la importancia también justo de tener los hechos históricos, de reconocer la historia y cuestionarnos. Creo que tenemos igual una pregunta súper importante para ustedes Sí, y es ya para ir cerrando, para ir porque nos cerrando. Sí, fuimos de creo que largo. es de los más largos, pero esperamos lo escuchen todos, sí, por favor. Y sobre todo les sirva, así como creo que todo lo que hablamos en los diferentes capítulos es justamente para que se lo cuestionen, se lo replanteen, se lo pregunten, incluso a las personas que están cerca de ustedes, o sea, como comentarles, decirles con sus propias palabras y que lo entiendan y lo interioricen así. Claro, entonces ya para ir cerrando, porque igual se abordaron un montón de temas que Sí. podríamos hablar en otros capítulos, como 3 temas. La pregunta que queremos dejarles para que lo reflexionen hasta el próximo capítulo es como, todo lo que haces en tu día a día, ¿realmente lo haces porque quieres o porque sientes presión social? Para pensar, Para pensar, ¿realmente para lo haces pensar. porque quieres? O porque luego te da miedo de que te vayan a criticar afuera y cosas así. Hay que pensarlo. Eso Bueno, es. Qué entonces lindo haber estado nuevamente aquí las dos con ustedes. eso ha Eso es sido todo. todo. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro Un capítulo de chismecito Chismecito Inclusivo. inclusivo. Chao. Chao. Sí.